realmente asumimos la actitud de observación o el acto de observación, vamos a descubrir que los pensamientos fluyen y no por nuestra propia voluntad. Y fluyen y no porque la gente esté loca y lo esté generando, no. Es que está provocando la misma mente se convierte en un vehículo para que a través de ella fluyan los pensamientos. No necesariamente es generadora de ellos. Su responsabilidad principal, insisto, es almacenar información y ordenarla, ponerle orden a la información. Claro, también puede generar pensamientos, pero es curioso, pero la gran mayoría ni siquiera los genera la mente, suceden. Es muy curioso y de eso se habla mucho de ello en el Cuarto Camino, en las enseñanzas de Gurdjieff. Y todos esos pensamientos que circulan por la mente son de naturaleza física. Por eso, insisto, hay que empezar primero por comprender la naturaleza de la mente. La mente, el centro mental, es un cuerpo existencial. Y como cuerpo existencial, tiene su sustento en la materia, y toda la energía que hay, o la naturaleza que sustenta los propios pensamientos, es energía que deriva de la materia, es energía de orden material. Esa energía de orden material y no de otra naturaleza distinta. Entonces, el problema es que, o más bien el detalle, porque no es problema, retiro la palabra problema, el detalle es que la energía de los pensamientos es mucho más sutil y de una frecuencia más elevada que la energía, que otro tipo de energías como la eléctrica, la calórica o la misma energía que le da corporeidad a la propia materia. Es energía de otro tipo, perdón, más elevada. Por lo tanto, aun cuando el origen de la naturaleza de la materia sea, aun cuando el origen de la energía de los pensamientos sea de orden material, de tipo material, no lo podemos tocar y no lo podemos ver. O sea, nosotros no podemos tocar los pensamientos y no podemos ver los pensamientos, insisto, aun cuando la energía que los genera sea de origen material. Por eso, a veces al quehacer mental de repente se le atribuye cualidades paranormales, pero pues no tiene nada de paranormal, es física pura. El fluido de los pensamientos es física natural y pura, pero insisto, en una sutileza y en una vibración lo suficientemente elevada para que rebase muchas posibilidades para que técnicamente pudiera ser percibida, captada ya no digo por nuestros sentidos, los sentidos jamás los captarían, pero ni siquiera habría dispositivos. Aunque bueno, si hay dispositivos de tecnología que permiten ya a través de los encefalogramas captar las frecuencias vibratorias con las que fluyen los pensamientos. O sea, técnicamente sí es posible. No de una manera plena, pero ya hay avances importantes en ese sentido. Aquí lo importante es entender que el origen energético de la energía de los pensamientos está en la materia. ¿Por qué? Porque es un fenómeno 100% existencial, totalmente existencial. Los pensamientos nada tienen que ver con el ser y muy poco que ver con el alma. En un momento dado el alma incide en ellos, pero ellos no inciden en el alma. Eso no tiene solamente un sentido y no el inverso. Otra cualidad o característica de la mente es que su comportamiento es como el de una placa fotográfica, un dispositivo fotográfico, claro, como el que se empleó tradicionalmente, porque hoy en día la fotografía es también electrónica, es virtual y entramos en otro
Aunque aún siendo virtual la fotografía y electrónica, también el fenómeno sigue siendo el mismo. O sea, la mente con una cámara fotográfica, sea tradicional con negativos, con película fotográfica o de tipo digital, la mente almacena imágenes, capta las imágenes, las almacena, las guarda, y todo ese archivo de imágenes los conserva para ordenarlos, aunque nunca logra ponerles un total orden. Al final de cuentas, le da un cierto orden a todas las imágenes que capta la mente a través de los sentidos. Y hago una aclaración: cuando hablo de imágenes, no necesariamente me refiero a imágenes visuales. Todos los sentidos captan imágenes. Una imagen no solamente es visual, hay imagen auditiva, hay imagen olfativa, hay imagen tactilar. O sea, cada percepción sensorial genera una imagen. Más que la palabra imagen normalmente la vinculamos con lo visual, pero no solamente lo visual genera imagen. Cualquier percepción sensorial genera una imagen. Entonces, todas esas imágenes de cada uno de los sentidos las capta la mente, las almacena, pone orden, o más bien un cierto orden hasta donde llega su capacidad, y llega el momento en que la mente también, igual que una computadora, se satura de información. Se satura, y cuando se satura de información es cuando la mente de repente ya no quiere saber nada de algo. Cuando la mente dice, hasta aquí ya no quiero saber nada, es porque hay una saturación de información. Pero eso en el mejor de los casos, porque normalmente la mente misma se hace adicta también a captar información, y después ya no sabe qué hacer con tanta información. Y después nos damos cuenta que la esencialidad de la vida va más allá de toda esa información y va más allá de todas esas imágenes. Llegamos a descubrir que todo ese acúmulo de imágenes terminan estorbando, y pues nos damos cuenta que la única posibilidad de salir de ese archivo de imágenes mentales es en el presente. ¿Por qué en el presente? Porque la mente fluye en el tiempo. La mente no sabe proceder más que en el tiempo. Está diseñada para el tiempo. El actuar de la mente es estrictamente temporal. Mientras que el presente, ya lo hemos visto en el tomo 1 cuando vemos el tema presente, el presente es atemporal. Estar en el presente es salirse del tiempo. No es estar en medio del pasado y del futuro. Eso no es el presente. El presente es salirse del tiempo. Y es por eso que el presente es la única posibilidad que tenemos de desvincularnos de todo ese bagaje de información al que la mente, insisto, termina haciéndose adicto. El ser es al revés. El ser se comporta al revés. A ver, hay una pregunta aquí en Guadalajara, le escuchamos, sí. Antes de seguir adelante, porque quería hacer el contraste del comportamiento de la mente con respecto al ser, pero escuchamos la pregunta. A ver si escuché bien. Dijo que no debemos esforzar la mente. ¿Es así? No, más bien dije no debemos rechazar a la mente. La referencia que hice hasta ahorita es rechazarla. No debemos rechazarla, debemos aceptarla. Yo escuché esforzar, no esforzar la mente. Bueno, no descarto la posibilidad de que haya de la pregunta que yo quería hacer. Y aún así, si lo hubiera dicho, también es igual, ¿eh? Bueno, creo que sí utilicé la palabra de forzarla para que no realice funciones que no le corresponden. Es decir, no debemos de forzarla para entender al ser, para entender a Dios, es más, ni siquiera para comprender el presente, ni para eso. Entonces, sí. Si es así, no es una contradicción cuando comúnmente escuchamos que dice la gente que no esforzamos nuestra mente lo necesario. Cuando la mente habla de forzar o esforzarse, está hablando de necesidades existenciales.
estrictamente existenciales. Dependiendo de eso, Por supuesto que si alguien va a preparar un examen en la universidad, tiene que hacer un esfuerzo y la mente tiene que someterse a ese esfuerzo. Pero aquí estamos hablando de un propósito, nuestras charlas han girado alrededor de propósitos que van más allá de lo existencial, y ahí es donde insistimos en que la mente no la debemos de forzar para algo que no le corresponde, para lo que no le corresponde. Para propósitos existenciales es completamente razonable que se le exija a la mente que haga el esfuerzo necesario para propósitos existenciales. Pero para el propósito del ser es donde no. A la mente no la debemos ni forzar, es más, ni siquiera meterla en esos asuntos. entonces la mente no tiene que ver, no nos puede ayudar o apoyar pues, para el ser. Para el Para ser, encontrar el ser, para el ser no. ¿no? No. Para todo lo que no tenga que ver con el ser, adelante. Adelante. Porque para eso está la mente. O sea, la mente está para todo tipo de propósito existencial. Pero en lo que tenga que ver con el ser, la mente nada tiene que hacer. Pero nosotros, sin darnos cuenta, la metemos. Porque como la metemos en todos los propósitos existenciales, se nos hace fácil creer que en los asuntos del ser también nos puede ayudar. Y aquí cabe hacer una distinción importante. Todo lo que estamos dirimiendo a través de estos textos universales sigue siendo existencial desde el momento en que lo estamos compartiendo a través del lenguaje. Desde el momento en que se comparte a través del lenguaje sigue siendo existencial. Cuando realmente nos introducimos en asuntos del ser, o en el asunto del ser, porque es uno solo, no hay multiformidad, no hay división, en el asunto del ser, la mente tiene que hacerse a un lado, y ya lo hemos comentado, en lo que respecta al ser, ni siquiera lo que viene en los libros universales nos ayuda. Todo lo que nosotros revisamos y comprendemos en los libros universales nos permite comprender lo que no tiene que ver con el ser. Es lo que nos puede permitir comprender lo que no es asunto del ser. Cuando ya se establece ese discernimiento entre lo que corresponde y lo que no corresponde al ser, y entendemos que mentalmente solo comprendemos lo que no corresponde al ser, lo que nos acerca a la autonegación, entonces lo que sí corresponde al ser llega, pero tal como lo dijimos hace unos momentos, llega por otros medios, no llega a través de la mente. Llega por otros medios que no es la mente. Volviendo ya a lo que nos habíamos quedado, vimos que la mente se comporta como una cámara fotográfica, almacenando información, almacenando imágenes. Habíamos aclarado que las imágenes no solamente son visuales. Puse el ejemplo de la cámara fotográfica, pero como ejemplo nada más, pero las imágenes son en todos los sentidos, o sea, todos los sentidos ofrecen imágenes. Y en sentido opuesto, el ser se comporta de manera completamente distinta. El ser se comporta como un espejo. En lugar de almacenar imágenes, las refleja, las suelta. Así como las recibe, las suelta inmediatamente. No almacena nada. El ser no se queda con nada. No es acopiador de imágenes ni de información. El ser como recibe, suelta. Por eso en muchos libros universales, cuando se habla del ser interno, se habla alegóricamente de un espejo también. Se pone como símbolo el espejo cuando se hace referencia del ser interno, porque el ser no se apega a nada. La mente sí se apega a todas las imágenes captadas, porque es su función natural, hay que entenderlo, es su función natural. El ser no, a nada se apega, por lo tanto no almacena ninguna sola imagen, todo
lo refleja y todo como llega, lo suelta. Como le llega, lo suelta. Esa es la gran diferencia entre la mente y el ser. Y creo que esto nos puede dar una idea muy, muy importante, ¿sí? Bien, ahora, tal como lo mencionamos desde un principio, la mente, hay que empezar por comprender a la mente. Si queremos darle el lugar que le corresponde, primero hay que comprenderla. Y empezamos primero por mencionar la naturaleza de los pensamientos, que es de orden físico, de orden material. Y ahora viene una pregunta importante: ¿por qué pensamos los humanos? Una pregunta que probablemente nunca nos habíamos hecho. ¿Por qué pensamos? Caramba. Una pregunta que cuestiona inmediatamente el centro mental. Bueno, los humanos pensamos, hago una aclaración, la respuesta no es muy halagüeña, no es muy espiritual, pues porque la mente nada tiene que ver con el espíritu. Pensamos como mecanismo de reacción, pensamos por reacción. Todos los pensamientos que circulan por el centro mental son en reacción a todas las imágenes que recibe de los 5 sentidos. Es pura reacción, es pura acción-reacción. Todo el mecanismo de la mente es acción-reacción. Dicho en pocas palabras, en la mente no hay conciencia. No hay conciencia. Es un comportamiento 100% mecánico y ya lo hemos mencionado muchísimo. Cada pensamiento es en reacción a algo. No existe la posibilidad de que la mente genere un pensamiento que no tenga un antecedente de tipo reactivo, de tipo reaccionario hacia algo. Esa posibilidad no existe en la mente. O sea, la mente no puede generar algo por sí misma ni en sí misma. Esa posibilidad no existe. Todo pensamiento que circula por la cabeza es en reacción a algo. Entonces, es algo digno de tomarse en cuenta. El centro mental no tendría posibilidad alguna de pensar si no hubiera existido conexión con los sentidos. Sin el antecedente de los sentidos, la mente no tendría ni la más mínima posibilidad de pensar. Por eso la mente es dependiente. Depende de los sentidos, absolutamente depende de los sentidos. Sin los sentidos la mente es nada. Es nada. Desde el momento en que no puede pensar por sí misma, que no puede generar un pensamiento en sí misma ni por sí misma, desde ese momento, automáticamente la mente es dependiente. Porque todos los pensamientos son en reacción a algo, en reacción a algún estímulo de los sentidos. Entonces, la mente depende estrictamente de los sentidos, es dependiente, es reaccionaria porque está reaccionando a lo que ellos le dicen, a lo que ellos le emiten de información, y por lo mismo, la mente es incapaz de actuar por sí misma. No puede actuar por sí misma. Ahí es donde comprendemos por qué la mente no es conciencia. Ahí no se puede entender la gran diferencia entre conciencia y pensamiento. El pensamiento es 100% mecánico, reaccionario y dependiente. La conciencia es en sí misma y por sí misma. Pero claro, para que no nos sintamos tan menospreciados los hombres, podemos hablar de conciencia relativa o de conciencia existencial. Y ese término de conciencia existencial se le atribuye a la capacidad cognitiva de la mente, que, bueno, dentro de sus limitaciones y dentro de su comportamiento mecánico y reaccionario, bueno, algo incipiente de conciencia puede haber en ello, y a esa conciencia incipiente le llamamos conciencia existencial.
es lo que hemos mencionado, y ese término lo hemos empleado mucho a lo largo de los temas. La conciencia existencial incluso lo manejamos como un tema, lo abordamos ya anteriormente como un tema específico, y pues esa es la parte no tan halagüeña, que los humanos pensamos estrictamente como mecanismo de acción-reacción. Ahora, ¿cómo pensamos? ¿Cómo se establecen ya los pensamientos? Se establecen siempre a través de una escala comparativa. Dicho en otras palabras, los pensamientos son absolutos. Todos los pensamientos. No hay pensamiento, perdón, dije absolutos, discúlpenme, se me cruzó la línea, los pensamientos son relativos, son plenamente relativos, no hay pensamiento que no sea relativo. Ahí se me cruzó la línea, una disculpa, que bueno que corregí. Son relativos, no hay pensamiento que no esté en la relatividad. Y esto lo enfatizo mucho porque si queremos entender un poquito mejor lo que estoy citando, valdría la pena que se regresaran al tema de relatividad, que es de los primeros temas del tomo 1, creo que es el tema 9, si no recuerdo mal. Entonces los pensamientos son totalmente relativos. ¿Por qué? Porque la mente solamente puede pensar a través de una escala comparativa. No puede comprender algo que no esté vinculado con una escala comparativa. Por ejemplo, por citar ejemplos, porque la relatividad está vinculada con la dualidad. Deriva de la dualidad, la relatividad. Entonces, por ejemplo, la mente no podría entender la belleza sin antes haber entendido la fealdad. O no podría entender la fealdad sin antes tener la referencia de la belleza. Y por supuesto, tanto belleza como fealdad siempre a través de estereotipos prefabricados por la mente misma. Igual con la felicidad y la tristeza. La mente prefabrica conceptos de felicidad, conceptos de tristeza, y a partir de esa escala comparativa define sus ideas. O sea, todo tiene que pasar por una escala comparativa. Hasta los mismos fenómenos físicos, como calor y frío, sonido y silencio, todo pasa por la escala comparativa. Siempre circulando todo a través de una escala comparativa. La mente sería incapaz de comprender algo que sea en sí mismo y por sí mismo. No podría. Y como la mente no puede, como la mente es incapaz de comprender algo que sea en sí mismo y por sí mismo, pues ahí también entendemos por qué la mente no puede comprender a Dios, porque Dios es en sí mismo y por sí mismo. Entonces, esa escala comparativa es lo que nos ilustra el cómo piensa la mente, cómo pensamos los humanos. Esto todavía sigue siendo en la alusión a la naturaleza de la mente, al comportamiento de la mente. Y aun cuando abundemos en el comportamiento de la mente, aun cuando alguien se dedique de lleno a comprender cómo se comporta la mente, probablemente se pueda convertir en un muy buen psicólogo. Pero aunque se convierta en un buen psicólogo, eso no significa que esté trascendiendo la mente. Y hablo de trascender a la mente porque pues, ya mencionamos que la realidad, la verdad absoluta, la esencialidad de la vida es algo que va más allá de la mente. Y hay que trascender a la mente para poder llegar a la esencialidad de la vida. Y alguien, vuelvo a insistir, por mucho que estudie la mente, se podrá ser conocedor de ella y adquiere el título de psicólogo. Pero eso jamás le permitiría trascender a la mente. Y esto de igual manera sucede con la locura. Alguien puede comprender la locura, pero eso no significa que comprendiendo la locura se salga de ella misma o que consiga la cordura.
porque todos los humanos tenemos algo de locura, todos en un grado o en otro, cada quien en el grado que le corresponda, pero todos arrastramos un cierto grado de locura. Y ese grado de locura no lo trascenderíamos comprendiendo la locura. Incluso lo podemos ver esto de manera muy común cuando juzgamos a los demás. Mira, fulano está bien loco, ve nomás lo que hizo. Y no nos damos cuenta que nosotros hacemos lo mismo, que nosotros igualmente realizamos actos igual de absurdos. O sea, vemos la locura en otros, pero no la vemos en nosotros mismos. Y aun cuando estudiamos los mecanismos de esa locura, nos damos cuenta de que no podemos salir de la misma locura, aunque la comprendamos. Se ocupa algo más que eso. ¿Por qué? Porque, pues, irónicamente, estudiamos a la mente con la mente misma. Y como estudiamos a la mente con la mente misma y de pilones con una mente enferma, pues ¿a dónde llegamos? Entonces, lo ideal, si nosotros quisiéramos apuntar a la trascendencia, más bien debiéramos entender que si bien vale la pena comprender a la mente y estudiarla, pues también debemos comprender que no basta con eso, que no es suficiente, que tenemos que ir más allá de lo que podemos comprender de la mente misma, porque estamos, insisto, buscando comprender a la mente a través de una mente que de antemano está enferma. Entonces, no vamos a llegar a ninguna parte. De esa manera, imposible llegar a nuestro origen. Por eso, en el esoterismo se habla siempre de la trascendencia de la mente, y no de la comprensión de la mente, ni de la sublimación de la mente, ni de la potencialización de la mente, ni de nada que tenga que ver con la mente. Es trascendencia, es ir más allá de la mente, no quedarnos en ella, no detenernos en ella, aunque resulte interesante. Ahora, no con eso quiere decir que la ignoremos y que la desdeñemos, no. Hay que estudiarla, hay que comprenderla, pero hay que comprenderla sin perder de vista en que eso nos permite entender cómo nos manejamos en nuestros propósitos existenciales. Para eso, adelante. Pero cuando tengamos un propósito que va más allá de lo existencial, ahí es donde debemos comprender que a la mente no se le debe dar una carga que no le corresponde. No la debemos de forzar a algo que no le corresponde, a algo que no le compete. David. Sí, en la pregunta le escuchamos. Sí, a mí, como yo lo veo, solo existe un pensamiento a la vez. No existe el pensamiento si no está la mente funcionando. En el presente solo está un pensamiento a la vez. Si yo entiendo eso, entonces puedo estar poniendo atención al pensamiento sin estar, sin estar pensando en la mente, ni estudiando la mente, ni nada. Solo en observación del pensamiento que está fluyendo en el momento presente. Y darme cuenta si hay alguna emoción, si hay algún sentimiento, y ver quién es el que está sintiendo esa emoción, o quién es el que está pensando, o quién es el que está sintiendo. Y me voy a dar cuenta que es la personalidad, la conciencia individual. Y si yo trato de dejarme, si yo me doy cuenta que está la conciencia individual enganchada en ese pensamiento, en automático puedo darme cuenta de que hay un observador que observa a la personalidad, y la personalidad tiene un objeto pensante, un objeto de pensamiento. Y entonces así es como puedo lograr estar en trascender la mente o el pensamiento de ese momento. Sí, efectivamente, interesante intervención y aportación. Realmente todo lo que estás mencionando es
prácticamente un preámbulo para lo que tenemos preparado ahorita, porque es precisamente la trascendencia de la mente. Prácticamente nos dice una descripción de lo que es la identificación con la mente o la no identificación con la mente, o el cómo salir de la identificación con la mente. Ahora, volviendo a ese hecho ineludible de que nuestra mente está relativamente enferma en un cierto grado, no está plenamente sana. Si alguien tuviera una mente absolutamente sana, sería un personaje fuera de lo común, porque lo común es que tengamos un cierto grado de disfuncionalidad en la mente. Y aquí algo curioso, algo que es digno de entender, es que los humanos, cuando estamos enfermos de algo, de un catarro, de una dolencia muscular, de una infección estomacal, que sé yo, algún problema físico, nunca nos detenemos en reconocerlo, en evidenciarlo. Mira, estoy enfermo de esto, ¿y qué problema? Voy al médico, me curo, y a veces hasta dialogamos con nuestros semejantes sobre el padecimiento de enfermedad que tenemos. Pero cuando se trata de una enfermedad mental, ¿quién lo va a reconocer? Nadie. Es lo primero que vamos a ocultar. Y cuando se descubre que alguien está enfermo, tiene un problema de enfermedad mental, es porque ya se hizo evidente. Y no porque él lo haya reconocido. Porque difícilmente alguien dice, estoy enfermo de la mente. Alguien lo reconoce con mucha dificultad. Pero si es difícil reconocer que estamos enfermos de la mente, pues todavía más difícil reconocer que no tenemos el control de la mente. Y es una realidad irrefutable. No tenemos el control de la mente, pero ¿quién lo reconoce? Y todavía peor, reconocer que ni siquiera tenemos el control de nuestros propios pensamientos. ¿Quién lo reconocería? Difícilmente. Todos nos sentimos dueños de nosotros mismos, por lo tanto nos sentimos sanos de la mente, dueños de nuestras ideas, dueños de nuestros pensamientos, generadores de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos. Y vuelvo a insistir, es muy difícil encontrar a alguien que acepte lo contrario. Hombres dispuestos a reconocerlo, hay muy pocos. Y si nosotros queremos trascender a la mente, tendríamos que ser de esos pocos dispuestos a reconocerlo. Lo enfatizo porque si no estamos dispuestos a reconocerlo, realmente no somos buscadores, no seríamos legítimos buscadores, porque tenemos que empezar por reconocerlo, y tenemos que empezar por ser, aunque seamos de los poquitititos en la humanidad dispuestos a reconocerlo, pues hay que ser esos poquititos de la humanidad que tengan esa disposición por reconocerlo. Es inevitable. Si no partimos de ese reconocimiento, a ninguna parte vamos a llegar. Vamos a seguir dándonos vueltas y vueltas y vueltas en nuestra locura, creyéndonos sanos. Eso es inevitable. Ahora, reconocer que nuestra mente es mecánica y compulsiva tampoco ha sido suficiente. No es suficiente. Porque resultaría más fácil, para entender esos procesos equivocados de nosotros, empezar primero por aceptar la condición mental a través de la observación, lo que ya hace unos minutos nos anticipaba en su comentario. Tenemos que hacer, más bien para poder aceptar esa condición mental enferma,
No basta con entender que es mecánica la mente y que es compulsiva, no basta. O sea, reconocer esa condición de enfermedad solamente se da a través de la observación. Tendríamos que observar cómo se comporta la mente, ya no a través de un análisis, porque todo lo que hasta ahorita he mencionado tiene que ver con el análisis. Lo que hasta ahorita se ha mencionado solamente es analítico. Pues si queremos realmente reconocer el comportamiento enfermizo de la mente, en esencia, tendríamos que dejar de lado todo lo analítico y entrar en el campo estricto de la observación. Y en ese campo estricto de la observación, ya no ni siquiera juzgamos a la mente. Ya ni siquiera nos detenemos a ver si está muy enferma o poco enferma, o regular, o qué tanto. O sea, ya eso sale sobrando. Eso queda atrás. Aquí lo que importaría sería estrictamente la observación. Y la observación es neutral. Ya lo hemos visto, vimos el tema de la observación y ya entendemos que la observación es neutral. Entonces tendremos que aprender a ser observadores sin análisis, observadores sin interpretación, simples observadores. La palabra neutralidad creo que lo ilustra todo. Y claro, cuando hay neutralidad es porque hay aceptación, estamos aceptando la mente como es y no la estamos juzgando. La estamos aceptando tal como es. Y ya cuando observamos a la mente neutralmente, descubrimos que los pensamientos por sí mismos son separatistas. Es decir, el sentido de la división, que es el que nos mueve en la existencia, llega precisamente por el pensamiento. El pensamiento por naturaleza divide. ¿Por qué divide? Y ya lo hemos mencionado, porque la mente no puede pensar si no es a través de escalas comparativas. Cada pensamiento lo pone en un nivel de una escala, siempre. La mente está en la relatividad, y desde el momento en que lo pone en un punto de una escala, automáticamente divide entre lo mejor y lo peor, entre lo deseable y lo no deseable, entre lo bueno y lo malo, entre lo bello y lo feo. Entonces, automáticamente la mente divide. La mente genera división, y esa división genera separación. Y cuando somos realmente observadores, cuando aprendemos a ser observadores de la mente, insisto, la observación solamente es neutral, no puede ser de otra manera. Cuando aprendemos a ser observadores, descubrimos que todo lo estamos viendo separados a causa de la naturaleza de la mente. Podemos estar con alguien, podemos platicar con alguien, pero en el momento en que pensamos en ese alguien, ya nos separamos de él. Porque así es la mente. Basta con pensar en alguien y automáticamente nos separamos de ese alguien. Automáticamente. La mente, en automático, produce la sensación de división por el manejo, por su comportamiento a través de las escalas comparativas. ¿Sí? O sea, ya, vamos, estamos comprendiendo por qué la mente nos permite ver, nos hace ver fragmentada la existencia. Pero dejemos el análisis. Es importante el análisis, porque si no lo comprendimos antes con un análisis, pues menos comprenderíamos por qué la necesidad de la observación. Nosotros no podríamos haber entrado al acto de la observación neutral sin antes haber entendido con el análisis lo que no es la observación, lo que es el ejercicio natural de la mente. Entonces, se empieza por el análisis.